nombre es Alberto Vargas, soy investigador del CIATEC en la subsede sureste, trabajo en el área de biotecnología vegetal y como parte del proyecto Seminarios y Talleres para el Acercamiento de la Sociedad Vulnerable de Yucatán a las Ciencias y Tecnologías mediante divulgación y aprovechamiento de resultados obtenidos en el área de biotecnología vegetal de la subsede sureste del CIATEC, clave 314044, voy a presentarles un pequeño taller en la cual nosotros pretendemos mostrarles qué es lo que nosotros hacemos dentro del área de fitopatología. El taller tiene como título aislamiento, purificación e identificación de fitopatógenos y evaluación de estrategias para su control. Una de las estrategias para el manejo de las diferentes enfermedades en plantas es iniciar siempre con la identificación de un patógeno o del agente causal de una enfermedad. Lo que les voy a presentar es cómo nosotros hacemos ese aislamiento. Vamos a partir de muestras, en este caso les voy a presentar una muestra de tomate con síntomas de necrosis, como pueden ver aquí. Ese es uno de los problemas más comunes en el tomate en el sureste del país. Y lo que se debe de hacer para para tomar la muestra y hacer el cultivo y proseguir con el aislamiento es tomar parte del tejido que está ligeramente dañado. Nunca tomar el tejido con el daño propiamente. Esto quiere decir que nosotros siempre debemos tomar parte o el borde de la zona dañada. Y esto es lo que nosotros debemos de tomar. Y aquí les presento otro de los cultivos más importantes y también de los problemas más importantes que se presentan en cítricos. Esta es la mancha grasienta en cítricos. Como pueden ver el síntoma, nosotros lo que debemos de hacer es tomar la muestra alrededor de la zona dañada y proseguir a una desinfección que básicamente debe consistir en un lavado para eliminar el exceso de suciedad que tiene la muestra. Es solamente con agua de la llave. Una vez que eso se termina, entonces ya pasamos al proceso de desinfección, que debe ser hacer cortes de tejido de 1 centímetro cuadrado aproximadamente, que deben ser desinfectados en hipoclorito de sodio al 3%, una vez durante 1 a 2 minutos. Una vez que eso sucede, se debe de eliminar el exceso de hipoclorito y se pasan en agua destilada estéril. Tomamos la muestra ya desinfectada, la pasamos en agua destilada estéril y finalmente pasamos a otro proceso de desinfección que sería sumergir el tejido en etanol al 70%, 2 a 3 minutos en cada caso. Y una vez que eso ocurre, entonces procedemos a realizar la siembra, que puede ser en medios de cultivo, como en este caso, que es PDA, papa, dextrosa y agar, o también podemos utilizar una estrategia que nosotros le llamamos la estrategia del cultivo en cámara húmeda. Esta estrategia se utiliza normalmente para poder sembrar y dirigir el crecimiento de aquellos microorganismos fitopatógenos. Recuerden que en cada una de las muestras, a pesar de que el daño lo está causando un patógeno o en ocasiones 2 o 3, pero normalmente en la misma muestra, en el mismo daño, podemos tener otros microorganismos que son oportunistas. Estos van a estar presentes en el tejido. Es este el motivo por el que nosotros debemos hacer el lavado y este es el motivo por el cual tenemos que hacer la desinfección en hipoclorito, en etanol al 70% y finalmente sembrar en los diferentes medios. ¿Por qué? Porque si nosotros sembráramos solamente en un medio de cultivo, es muy probable que lo que vamos a obtener es obtener crecimientos de múltiples microorganismos, pero no podríamos seleccionar necesariamente aquellos microorganismos que en un momento dado pueden
ser microorganismos de lento crecimiento y no van a crecer en medios con medios de cultivo enriquecido, como en este caso, ¿sí? Entonces ese es uno de los motivos por los cuales nosotros utilizamos esta estrategia. Bueno, entonces voy a mostrarles cómo es que nosotros podemos realizar este aislamiento. Pero antes de pasar a esto, también se me olvidaba, aquí les muestro un tejido que son muestras de cítricos, en la cual también sabemos que así como hay microorganismos patógenos o fitopatógenos, también hay microorganismos benéficos. Estos microorganismos benéficos tienen la capacidad de inhibir o contrarrestar el crecimiento de estos microorganismos patógenos. Así que su aislamiento puede ser útil porque podríamos utilizarlos para un control biológico del fitopatógeno en cuestión. Bueno, ahora sí voy a pasar al proceso mediante el cual voy a hacer los cortes y la desinfección de las muestras. Una vez que tenemos ya los cortes, lo que sigue es hacer la desinfección, y eso lo hacemos con el hipoclorito de sodio al 3%. Recuerden que solamente deben ser aproximadamente 2 minutos, 2 a 3 minutos. Dejamos que pasen los 2 minutos y posteriormente, una vez que ya han transcurrido estos 2 minutos, lo que sigue es hacer el lavado con agua destilada estéril. Ya está. 2 minutos nuevamente en agua destilada estéril. Una vez que esto ocurre, entonces ya el paso que sigue es sumergir las muestras en etanol al 70%. Por otros 2 minutos. Este es el procedimiento más común para hacer la desinfección de las diferentes muestras. Algunas variaciones es ligeramente el tiempo, y eso va a depender un poco del tejido. Por eso les decía que pueden ser 2 a 3 minutos en cada caso, ¿no? Pero el proceso siempre es el mismo. Es primero en hipoclorito de sodio, 2 a 3 minutos, agua destilada, etanol al 70%, y nuevamente el último paso es eliminar el exceso de etanol y regresarlos nuevamente en agua destilada estéril. Obviamente en todos los casos debe ser renovado la solución, tanto de agua como de hipoclorito de sodio, como de etanol al 70%. Esto es importante para evitar y lograr la desinfección que se busca en cada una de las muestras. Ya está. Con eso estaríamos terminando el proceso de desinfección de las muestras. Esto se puede hacer para muestras de tomate, para muestras de cítricos, para diferentes tipos de muestras vegetales, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos los diferentes tejidos desinfectados, ahora lo que sigue es hacer la siembra. Como les comenté, esto puede realizarse en los medios de cultivo. En este caso voy a utilizar PDA, papa, dextrosa y agar. También voy a utilizar la cámara húmeda, que no es más que la caja Petri con sanitas estériles que están humedecidas con agua destilada estéril. Y en cada una de ellas
voy a depositar la muestra vegetal ya desinfectada, como sigue. El exceso de humedad de cada una de las muestras se puede eliminar sobre sanitas estériles, como en este caso, y posteriormente depositar el tejido en el medio. Puede utilizarse una sola, una fracción nada más del tejido, o también pueden utilizarse hasta 4 secciones. Ahora sí que depende un poco del investigador. Se elimina el exceso de humedad, se hace la siembra, como en este caso, ¿sí? Una vez que esto se ha realizado, lo que sigue es sellar cada una de las cajas. Desinfectamos ligeramente y sellamos de este modo. Desinfectamos y sellamos. Hacemos lo mismo con las cajas, con los cultivos en cámara húmeda. Por supuesto, es importante rotular cada una de las muestras para identificarlas con la muestra, la fecha, y entonces proceder a la incubación. Como la incubación debe realizarse en el caso de los hongos a 27, 29 grados centígrados en oscuridad, en una estufa, y en el caso de las bacterias hasta 27 grados centígrados, igual puede ser a oscuridad, ¿no? Ahora sí que también depende un poco del microorganismo que estamos esperando aislar, dependiendo de la muestra y del sitio en el cual se hace la colecta, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos la muestra, las muestras ya sembradas. Estas son las de cámara húmeda y esos son las siembras en PDA. Y puede utilizarse PDA, medio LB, puede utilizarse diferentes tipos de medios, algunos incluso medios hechizos que pueden servir para aislar los diferentes microorganismos. Es el caso de las muestras para antagonistas. Normalmente se utilizan otros tipos de medios y además se utilizan antibióticos adicionados al medio, y esto es para evitar el crecimiento de otros microorganismos que pueden contaminar y dificultar el proceso de aislamiento. Una vez que ya realizados las diferentes siembras en cámara húmeda y en medio de cultivo, en este caso PDA, lo que sigue es hacer la incubación en una estufa que debe estar aproximadamente a 27, 29 grados centígrados bajo condiciones de oscuridad. El crecimiento de los microorganismos ocurre entre 24 o 48 horas aproximadamente, pero en todos los casos depende del microorganismo. Sabemos que hay algunos microorganismos que pueden crecer hasta los 8 días y en estos casos el proceso de aislamiento es ligeramente diferente, pero de manera general casi todos los fitopatógenos van a crecer entre 24 y 48 horas. Pasadas las 24 o 48 horas, ya podemos observar los crecimientos. En algunas ocasiones podemos observar más de un crecimiento y entonces cuando eso ocurre es importante realizar un proceso de purificación. En esta caja podemos ver aquí los diferentes crecimientos y aquí también, no sé si logran ver, aquí un crecimiento que es ligeramente
diferente a este. Esto es lo que nos está sugiriendo la presencia de 2 microorganismos. Entonces, para hacer el proceso de purificación, lo único que tendríamos que hacer es hacer resiembras en los diferentes medios de donde provienen estos crecimientos, ¿no? Entonces, tomar en los bordes el crecimiento, esta técnica se llama purificación mediante el uso de puntas de crecimiento. Entonces tomaríamos una pequeña sección de estas puntas de crecimiento y pasarlas a medios de cultivo nuevos, y nuevamente regresaríamos al proceso de incubación durante 24 o 48 horas bajo las mismas condiciones de temperatura, y con eso esperamos lograr la purificación. En ocasiones es necesario hacer 2 a 3 resiembras, ¿no? Todo depende del grado de contaminación que obtenemos en el primer cultivo, ¿sí? Pero con eso se logra la purificación. Bueno, nosotros aquí podemos observar el crecimiento de 2 microorganismos diferentes, y esa diferencia se puede observar por el tipo de colonia que se observa. Pueden ver de este lado, donde estoy señalando, un crecimiento algodonoso ligeramente hacia arriba, de un color blanco claro, a diferencia del crecimiento que se observa en el centro. Toda esta parte es un crecimiento pues más de color crema y ligeramente pegado hacia el medio, ¿no? Eso definitivamente nos está sugiriendo 2 microorganismos presentes en el mismo cultivo. Entonces, lo que sigue es hacer esta limpieza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar una sección de este crecimiento lo más alejado posible del otro microorganismo. Eso nos va a asegurar que al momento de tomar esta sección de tejido podamos tomar solamente este microorganismo, y este otro pues también del otro extremo, ¿no? Eso, como les decía, nos permite purificar a los diferentes microorganismos. Y en ocasiones podemos observar no solamente 2, podemos observar 3, 4 o hasta 5 microorganismos en la misma caja, pero el proceso de purificación es el mismo que les comenté. Voy a realizar el proceso de purificación. Una vez ya sembrados los diferentes microorganismos, lo que procede es solamente rotularlos para poder identificar en cada caso cuál es el microorganismo que crece en cada uno de ellos, ¿no? De dónde proviene. Y finalmente, pues sellar, desinfectar y sellar. Y rotular, obviamente, ¿no? Pero ese es el proceso de purificación. Si es necesario, se realiza 2, 3 veces o las veces que sea necesario, hasta asegurar que en cada uno de las cajas con medios de cultivo tenemos un solo microorganismo, un solo tipo de microorganismo. Nuevamente se procede a la incubación bajo las mismas condiciones de temperatura y de oscuridad. Pasadas las 24 o 48 horas de incubación de las diferentes resiembras, nosotros podemos observar ahora sí crecimientos puros en los diferentes medios de cultivo. Esto nos garantiza ya que tenemos un solo microorganismo en cada una de las cajas. Y ahora sí, lo que procedería es hacer el proceso de identificación. La identificación se puede realizar utilizando claves taxonómicas mediante observación directa en el microscopio, y que se pueden ir complementando con técnicas moleculares mediante el aislamiento del ADN y la amplificación de fragmentos específicos que nos pueden ayudar a identificar el patógeno en cuestión, ¿no? Pero de hecho es la estrategia que nosotros seguimos en este laboratorio, hacer siempre el uso de las técnicas clásicas, utilizando claves taxonómicas complementadas en todos los casos con técnicas moleculares. Eso nos permite tener una
doble evidencia de la identidad del patógeno que nosotros tenemos en cada uno de los crecimientos. Y esto pues, nos garantiza que cuando afirmamos cuál es el patógeno o el agente causal que hemos identificado, pues es efectivamente cierto, ¿no? Porque tenemos dos métodos que lo corroboran. Bueno, el proceso que debemos seguir para hacer la identificación, o por lo menos la que nosotros utilizamos en este laboratorio, es con ayuda del uso de diferentes colorantes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es tomar una pequeña muestra de los diferentes crecimientos y hacer la observación. Cubrimos cada una de las muestras con el cubreobjetos y procedemos a la observación. Bueno, la observación la podemos realizar en el microscopio. Es un microscopio compuesto. Partimos de un aumento de 20x hasta 40x que podemos observar. Cuando queremos observar estructuras muy pequeñas, todavía a mayor detalle, pues podemos observar hasta 100x, ¿no? Pero a 40x es suficiente y podemos observar las diferentes estructuras del hongo. Aquí lo más importante es observar el tipo de micelio, que es el cuerpo del hongo, si este micelio tiene o presenta septos o no, y el tipo de espora que presenta, si están en cadenas, si son individuales, si tiene o no tiene septos. Estas son las características principales que utilizamos para la identificación, obviamente basado en una clave taxonómica que finalmente tendríamos que utilizar para medir el tamaño de la espora, tanto del largo o del ancho, y si estas se presentan en cadena, en qué número, el tipo de micelio, como les comentaba, si se presentan ramificaciones del micelio, si este micelio se ramifica a 90 grados o no. Estos siempre son características morfológicas que nos ayudan a hacer la identificación. Pero a grandes rasgos, estas son las características principales que observamos en el microscopio, pero en todos los casos debemos apoyarnos con el tipo de síntomas, con el hospedante, que me refiero a la especie vegetal de donde proviene, el tipo de síntoma que se observa, si presentan cuerpos fructíferos dentro de las zonas necróticas que se observan. Esos siempre son importantes para utilizar porque son parte de son los elementos que se utilizan para llegar a una identificación cuando se utilizan claves morfológicas. Una vez que tenemos ya la identificación del patógeno en cada una de las muestras, pues creo que el uso de este patógeno identificado es saber, o lo más importante para un productor es saber cómo controlarlo. Entonces nosotros utilizamos diferentes estrategias para poder saber y decirle al productor cuál es el producto y a qué concentración es más efectivo cada uno de estos productos. Para eso nos basamos en diferentes estrategias. Aquí les comento uno que le llaman una estrategia por microdilución, mediante la cual utilizamos una microplaca, que es, como pueden ver en esta imagen, esta es la microplaca como tal. ¿Y en qué consiste? De manera rápida les platico. Es, primero que nada, llenar cada uno de estos pozos. Como pueden ver aquí, está formado por 12 columnas, del 1 al 12,
y tenemos 2, 4, 6, hasta 8 filas, cada una de ellas numeradas con una letra, de la A hasta la H, ¿sí? Entonces, en cada una de ellas vamos a adicionar el medio de cultivo en el que ya observamos que crece el microorganismo, pero a diferencia, no vamos a utilizar un medio de cultivo sólido en una placa, vamos a utilizar un medio líquido, como en este caso. Entonces, llenamos cada uno de estas placas, de esos pozos, perdón, con el medio líquido. Una vez que llenamos cada uno de ellos con el mismo volumen, se utilizan 100 microlitros en cada uno de los pozos. Posteriormente se puede adicionar ahora sí que los diferentes tratamientos, y estos tratamientos son los diferentes productos que pueden ser productos de origen químico, pueden ser fungicidas comerciales, pero también pueden ser fungicidas o productos alternativos. La idea es al final saber entre cada uno de esos productos, ya sean biológicos, fungicidas comerciales o incluso bactericidas, dependiendo del patógeno que queremos evaluar su sensibilidad a los diferentes productos. Entonces los vamos evaluando aquí, pero podríamos evaluar hasta 8 productos en una sola placa. Obviamente tendría, bajo la rigurosidad científica, tenemos que tener en todos los casos las diferentes repeticiones, que lo recomendable en este caso va de 3 hasta 5 repeticiones de cada uno de los tratamientos, ¿no? Bueno, entonces les decía, llenamos cada uno de los pozos con el medio, adicionamos cada uno de los tratamientos en una fila. Por ejemplo, en la fila A voy a adicionar el fungicida 1. Adiciono solamente en el primer pozo el volumen que está reportado o la concentración que está reportado por el fabricante. Y posteriormente de aquí tomo 100 microlitros y lo paso al siguiente pozo de la siguiente columna. Lo mezclo ligeramente y tomo 100 microlitros de la columna 2 a la columna 3 y así sucesivamente hasta llegar a la columna 12. ¿Qué es lo que estoy haciendo de este modo? Estoy teniendo diferentes concentraciones del mismo producto, del producto 1. O sea, este sería mi concentración al 100%, en el siguiente pozo tendría el 50%, 25%, 12.5% y así sucesivamente hasta la concentración 12 del producto 1. En la fila B voy a tener el producto 2, el producto 3 y así sucesivamente. Finalmente agrego la misma cantidad de patógeno, que en este caso lo recomendable es utilizar las esporas del hongo. Si fueran bacterias, también vamos a meter un número de bacterias conocido en cada uno de los pozos. Ahora sí, en cada uno de los pozos van, por ejemplo, concentraciones de 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la menos, 1 por 5, 1 por 10 a la 6, concentraciones de esporas, ¿no? Estaríamos hablando de 1.000.000 de esporas más o menos por mililitro, ¿no? Eso es lo que estaríamos agregando en cada uno de los pozos. Bueno, finalmente, una vez hecho esto, se deja en incubación durante igual 24 horas, bajo las mismas condiciones que ya sabemos en las cuales crece el microorganismo. Y lo que observamos, en todos los casos, debe observarse un cambio en la turbidez del medio. Este es un medio que se ve transparente y cuando se observa un crecimiento del microorganismo, se observa como este. Esto nos está sugiriendo que efectivamente el microorganismo creció a pesar de que estaba presente el producto químico a la concentración que nosotros estamos evaluando, dependiendo de la columna. Y nosotros podemos hacer en la microplaca una primera evaluación a las 24 horas. Aquí, por ejemplo, no sé si logran observar que yo voy manejando
el signo positivo o signo negativo, dependiendo si estoy observando o no un cambio de turbidez. Si hay turbidez, lo que me está diciendo es que hay crecimiento del microorganismo. Si el medio se mantiene claro y transparente, me sugiere que el microorganismo no creció, pero en todos los casos también debo tener controles, por supuesto. En este caso, la primera columna lo puedo dejar como un control, en la cual solamente voy a agregar el medio de cultivo sin el microorganismo, o también puedo tener puedo también tenerlo en la parte de abajo, como yo decida, ¿no? Bueno, al final en todos los casos es comparar con los controles, ¿no? Donde hay y donde no hay microorganismo. Y voy evaluando estos cambios de turbidez. Pero eso no sería suficiente, sería una estrategia pues, que es viable, pero no siempre es confiable. Es importante tener estrategias, en ciencia es importante tener estrategias cuantitativas o semi-cuantitativas. En este caso nosotros nos podemos combinar este cambio de turbidez y le vamos adicionando un colorante que puede ser, en este caso para los hongos utilizamos un compuesto que se llama resarsurina. Esta resarsurina lo que hace es cambiar de color cuando hay un crecimiento del microorganismo, porque al final tenemos una condición de oxidorreducción, en la cual cuando está el medio o la condición oxidada, está de un color rosa, ¿sí? Perdón, de un color azul, y cuando hay una reducción hay un cambio de color, y esta reducción nos está hablando de un crecimiento del microorganismo. Entonces aquí ustedes pueden observar estos cambios de color, que esto se debe de observar, como les dije, evaluado a las 24 horas. Cambio de turbidez. Finalmente yo lo que hago aquí es adicionar a cada uno de los pozos la resarsurina y debe haber este cambio de color. Cuando se mantiene en azul, me está diciendo que no hubo crecimiento del microorganismo, y además coincide con lo que yo ya indiqué con los diferentes cambios de turbidez, ya sea positivo o negativo, como yo indiqué. Y claramente aquí estos son mis controles y mis controles, ¿no? En todos los casos, como pueden observar aquí, este es un control negativo, en donde claramente aquí no hubo un cambio de crecimiento, no hubo un cambio de color, porque el microorganismo no creció, pero aquí no puse ningún tratamiento. Y aquí sí, adicioné un control negativo, aquí debe haber siempre un crecimiento, y sí ocurre. Estos dos controles también me ayudan porque me confirman la información que puedo obtener de esta placa, ¿sí? Esa es la estrategia. Entonces aquí, por ejemplo, solamente para concluir, nosotros podemos observar que el tratamiento que yo adicioné en la fila E está funcionando hasta la concentración 6. ¿Por qué? Porque tengo un color azul hasta este punto. Y ya en el punto 7, en la columna 7, ya empiezo a observar un crecimiento porque hay un cambio de color. Entonces me está sugiriendo que el producto es efectivo, pero solo hasta la concentración 6. Cuando ya está más diluido, esto ya no me estaría sirviendo. Entonces, esta estrategia me permite a mí decirle al productor cuál es el producto, que este sería el producto E, a la concentración 6. Yo debo de saber cuál es esa concentración, y ya de ese modo le puedo recomendar de manera más precisa al productor cuál es el producto que debe de utilizar, a qué concentración, para qué patógeno en específico y en qué cultivo en específico, ¿no? Entonces, esta es una de las estrategias que nosotros utilizamos en el laboratorio de fitopatología para poder decirle al productor y apoyarlo cuando se presentan problemas fitopatológicos en sus diferentes cultivos. Esta misma estrategia también se utiliza en tubos, como en este caso, se llama una estrategia de macrodilución, y esta es una estrategia de microdilución en microplaca, ¿sí? En todos los casos, cualquiera de ellas son funcionales, me van a arrojar la misma información. Obviamente
Utilizar tubos es una condición mucho más laboriosa, a diferencia de la microplaca, ¿no? En una pequeña placa como esta que les enseño, es suficiente para poder evaluar hasta 8 diferentes productos para un patógeno en especial, o también podríamos utilizarlo de otro modo. Si nosotros somos desarrolladores, hemos identificado un producto, un extracto vegetal o un extracto bacteriano que tiene actividad biológica contra un patógeno, podríamos evaluar ese mismo extracto, ese mismo producto para diferentes patógenos en una misma placa, ¿no? Entonces, al final nosotros podemos utilizar esta información y apoyar al productor o a los diferentes empresarios, que también los hay que están interesados en evaluar productos, ya sea de origen biológico o químico. En el laboratorio de fitopatología de la unidad sureste del CIATEC, nosotros podemos apoyarlos con estas metodologías, ¿no? Finalmente, hay una metodología que también me gustaría platicarles, que también sirve para lo mismo y puede utilizarse para aquellos microorganismos para el control biológico. Les comenté que nosotros en el laboratorio trabajamos con el aislamiento como una estrategia, aislamiento e identificación de los microorganismos, como una primera estrategia para el manejo, lo que no es común en otros laboratorios. Aquí esa es nuestra base, ¿no? Porque nosotros pensamos que la mejor estrategia para dar un manejo es saber primero cuál es el agente causal de un problema fitopatológico. Si sabemos el problema, el agente causal, podemos diseñar una estrategia de manejo. Bueno, entonces, lo que quería platicarles es hacer una prueba de antagonismo. Y esa prueba de antagonismo solamente implica retar al microorganismo biológico que hemos aislado contra un patógeno, y sabemos que si ese microorganismo antagónico o de origen biológico, este microorganismo con actividad biológica puede funcionar para controlar el patógeno, lo que va a hacer es inhibir el crecimiento del patógeno. Y eso lo podemos visualizar en una placa de Petri con un medio de cultivo adecuado, por supuesto, ¿no? En una de las diapositivas que van a observar más adelante, ustedes pueden observar cómo se utiliza esta estrategia y cómo se evalúa, que es básicamente siempre con un control. Nosotros vamos a ver una caja de crecimiento en la cual el hongo patógeno crece, en qué tiempo crece y cubre una caja completa, y cuando es inhibido, el crecimiento obviamente se reduce, pero en la diapositiva ustedes lo pueden visualizar mejor. Bueno, mi nombre es Alberto Vargas, mi correo electrónico es auc@ciateg.mx. Gracias.